Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema de hoy, que es, de hecho es el número 50 de la serie El Mesías y su Iglesia. Van 50 temas con este. Fíjense. Estamos todavía, no dejamos el capítulo 13, así que nos faltan otro bonche de capítulos, así que ahí nos vamos dando una idea. Ok, este tema se llama llamados a ser libres, llamados a ser libres. Y yo les voy a pedir que tengan ahí a la mano Lucas capítulo 13 a partir del versículo 10. Y primero les voy a pedir que me sigan con su vista, porque vamos a leer de corrido el relato que vamos ahorita a estudiar. Es un pasaje por demás interesante, que como lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, se pueden encontrar con algunas sorpresas cuando nos detenemos, cuando meditamos en lo que vamos leyendo, ahora sí que detenidamente, ¿no? Cuando vamos no solamente como que ya lo leí de rápido, ya me quedó la idea general y así es, sino empezar a meditar en cosas, ¿no? Y sobre todo, bueno, algo que hemos insistido desde siempre es el hecho de pues ir a la Escritura y tratar de trazar lo más rectamente posible, lo más apegado al sentido que nos da la palabra, ¿no? Para que podamos entender lo que realmente dice el texto y no le andemos asignando valores o que le andemos asignando significados que no tienen, ¿no? Porque a veces eso, lamentablemente eso pasa mucho. Se agarra un texto y, no, pues es así, asado, y a veces ya lo leemos muy rápido y no nos detenemos en ver, ok, aquí dijo esto, pero ¿qué es lo que dice en el original, etcétera, etcétera? Cosas que ustedes ya han escuchado bastante. Déjenme, voy a leer a partir del versículo 10 hasta el 17. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, fíjense, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, fíjense, no le dijo a Jesús, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Fíjense, venid y sed sanados en esos días, en los otros 6. En el día de reposo no, quédense con sus achaques. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Este pasaje nos muestra precisamente al Mesías como el libertador prometido, uno de tantos, ¿ok? Es uno de tantos, pero muestra qué es lo que vino a traer. ¿Qué le trajo a esa mujer? Pero le dijo: sé, es libertad. Había un azote ahí, ser libre, o sea, no tener eso. Y repito, vemos este pasaje como el libertador, ¿verdad? Este Mesías prometido que libera a su pueblo de los efectos presentes del pecado, pero también de los efectos futuros, ¿sí? O sea, el pecado tiene efectos hoy en día, ¿sí o no? Y a veces
nos libra de ellos, o sea, de consecuencias de pecados, a veces Él interviene. Pero la seguridad maravillosa que tenemos es de que en el presente los efectos del pecado, que no es otra cosa más que separación, o sea, el efecto del pecado en esencia es separación de Dios con el hombre, de esa comunión, es ese rompimiento. Él viene y hace a un lado ese efecto. Hay otras cuestiones físicas y hay veces en su soberanía Él sana, no siempre, ¿se fijan? Hay veces Él lo hace. ¿Por qué? Es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar. ¿Por qué a veces a unos sí y a otros no? Es muy difícil de explicar. ¿Sí? Lo único que podemos hacer nosotros es confiar en Él. Lo que podemos hacer nosotros entonces es descansar en su soberanía. ¿Cierto o no? Porque ¿qué más tenemos? Luego empezamos hacemos un crucigrama, ¿verdad? Ahí en la cabeza y empezamos a tratar de embonar ciertas cosas y corremos un riesgo muy grande, ¿sí? En Isaías 42, versículos 6 y 7 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras, fíjense, esto está hablando de la obra del Mesías, ¿sí? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saquéis de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Más adelante en Isaías 61, este es un pasaje muy conocido, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces vemos que la obra de Jesús, la obra del Mesías propiamente como libertador es muy amplia. Es muy amplia. Hay muchos vocablos, ¿verdad? Como el caso de salvar, liberar, sanar, que aunque no son iguales, hay paralelos en las implicaciones que tienen, en los objetivos que tienen, ¿sí? Porque ese objetivo es de algún modo, siempre es traer libertad. Siempre es traer libertad. O sea, en esencia, ese es el ministerio del Mesías, es traer libertad. Se anuncia para traer libertad, ¿sí? ¿De qué? De la opresión, del efecto del pecado. Pero ahorita vamos a ver un poco más allá. Ahora, no confundamos hacer lo que querramos como si fuéramos políticos mexicanos y tuviéramos fuero, ¿sí? Y que podemos hacer cualquier cosa y que eso entonces nos libra de cualquier consecuencia y pues porque somos libres y puedo hacer lo que quiera y puedo hacer lo que yo quiera porque soy libre. Claro, me retengo ahí porque no todo conviene, pero soy libre de hacerlo. No es esa libertad la que Él nos trae. Es decir, hay veces por falta de entendimiento en la palabra, es la línea entre libertad y libertinaje queda casi imperceptible muchas veces. Y debo decir una cosa, la línea debe estar bien ancha entre libertad y libertinaje, es nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Libertad, de hecho, es el estado en que Dios nos creó, ¿sí? Libertad es en el estado en que Dios mismo nos quiere tener para poder relacionarse con nosotros. Fíjense, Dios no se puede relacionar con nosotros si no estamos en libertad. Si bien es cierto que, porque nos va a quedar claro esto, un poco más claro, que la iglesia e Israel son dos cosas distintas. ¿Sí ubican eso o no? O sea, esencialmente dentro de la teología hay muchas ramas, ¿sí? Pero hay una línea, hay un sector de teólogos reformados que sostienen que la iglesia sustituye a Israel, y bueno, más adelante veremos que no es así, con fundamentos bíblicos, no nada más con ideas, ¿no? Sino con el fundamento bíblico. Pero son dos cosas distintas.
Lo que sí es de que el ejemplo histórico del pueblo de Israel sí nos enseña con mucha claridad cómo lo primero que Dios hizo antes de darles su ley, antes de establecer con ellos una relación directa, antes de hablarles al pueblo, antes de establecer su presencia en medio de ellos, fue precisamente sacarlos de esclavitud. Dios se relacionó con Abraham, Dios se relacionó con Isaac, Dios se relacionó con Jacob, con sus hijos, que no eran esclavos, ¿sí? De hecho, hizo pactos con ellos. Esos pactos no, bueno, el pacto con Abraham en cuanto a bendecir, o sea, de que nos alcance la bendición por la fe, eso nos toca, y bueno, somos hijos de Abraham en el sentido de la fe, pero hizo pactos con él de territorios, hizo pactos de descendencia, levantó de él una nación. O sea, tenemos que recordar, Abraham no era judío, no era israelita, ¿sí? La nación de Israel surge de ahí, pero no sé si me estoy dando a entender. Y después obviamente con su hijo Isaac, bueno, ahí está en relación con su, ahora sí, con el nieto, ¿verdad? De Abraham, que fue Jacob, y bueno, todos los bisnietos, pero después entraron en ese periodo de esclavitud. Y ustedes se recordarán, el domingo pasado tocamos algo de eso, como el Señor les dijo, órales, sálganse de ahí y celébrenme, ¿sí? Celébrenme, vamos a celebrar, tienen que celebrar, pero adentro, como esclavos, adentro de todo ese medio, porque Egipto representa el mundo, ¿sí? Esa es por una ley de primera mención. Si Egipto se relaciona, Egipto representa al mundo, entonces le dice, no, tienes que salir de ahí, te tengo que sacar de esa esclavitud, ¿sí? Para poder relacionarme contigo. Entonces libertó a la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, para estar en comunión con ellos. Entonces aprendemos que somos llamados a ser libres para relacionarnos, para entrar en una intimidad con Dios, porque Dios no trata con esclavos, ¿sí? Dios no establece nada con esclavos. Si bien es cierto que también nosotros somos suyos, que somos de su propiedad. ¿Cuántos son de propiedad del Señor? ¿Cuántos son comprados por Él? Somos redimidos por Él, Él nos compró con su sangre. Entonces le pertenecemos y somos esclavos, pero eso es otra cosa. Aquí hay una paradoja, ¿verdad? Y es de que Él nos hace libres para hacernos sus esclavos. Nada más que aquí somos esclavos por amor, ¿sí? Aquí somos esclavos por amor. O sea, Él nos compra y ahora nosotros deseamos relacionarnos con Él, porque ya somos libres para eso. Antes no, fíjense. O sea, antes no deseábamos eso, pero ahora que hemos sido redimidos, ¿cuántos desean pertenecerle a Él? ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea, ya fui redimido, ya cambiaste mi corazón, cambiaste mi naturaleza, me diste un corazón sensible, inclinado a ti, ahora sí te deseo, ahora sí te anhelo, ¿sí? Y bueno, pues tenemos la carne y hemos hablado de eso y ahí batallamos con cosas, ¿no? Pero la inclinación en nuestro ser interior, ahí está, debe de estar. Si no está, pregúntese si ha nacido de nuevo o no. Entonces vamos por favor al versículo 10, ahí de Lucas 13. Dice, enseñaba Jesús, digan conmigo, enseñaba. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. No sé qué maravilla ser enseñados por el Mesías, ¿no? Pero esta era una costumbre que él tenía. De hecho, aquí el texto no nos dice exactamente cada cuánto, pero bueno, los días de reposo eran cada semana y nos deja abiertos para ver que era algo que él hacía de una manera sistemática. O sea, que él en distintas sinagogas, en este caso en la región en donde andaba, él estaba ahí compartiendo, él iba y compartía. Era algo muy usual. O sea, no era la liturgia que nosotros tenemos hoy en día en una reunión, en un culto. Es muy diferente a como se hacía antes. Aún es muy diferente como se hacía en una sinagoga. Sí, o sea, dentro de todo eso, bueno, había más espontaneidad, pero él estaba enseñando. A él se le reconocía como un maestro.
A él le decían rabí. O sea, él era reconocido como un maestro y estaba ahí, el principal de la sinagoga, no tenía ningún problema en ceder la palabra y lo podemos ver, ¿sí me explico? O sea, el responsable, el que presidía, no tenía ningún problema, él estaba enseñando. Ahora, déjenme decirles, el ser enseñados por el Mesías es una maravilla, pero es necesario disponer tiempo y disponer espacio específico para que esto se lleve a cabo, en buena medida así como lo están haciendo ustedes. O sea, hay veces, yo entiendo que ahorita hay mucha tecnología y es una bendición, ¿a poco no? O sea, poder recibir la enseñanza, poder estar escuchando, ¿verdad? Bueno, pues no pude ir y la bajo. Bueno, ya ni siquiera se tienen que molestar en eso, uno se los manda. Ahora sí que por WhatsApp, ¿no? Ya nomás le dan clic ahí y listo, ya está. ¿Sí me explico? Y en verdad es una bendición todo esto, pero escuchen bien, yo sí quiero insistir en eso. Eso no sustituye el venir. Es insustituible, el reunirnos es insustituible, el pasar tiempos de adoración como pasamos hace un momento es insustituible. Es importante disponer tiempo, disponer espacio para reunirnos. Pero es que tengo cosas que hacer, pues hazlas a un lado. No, es que no puedo, de plano es que no puedo. Bueno, cada quien sus prioridades. Pero si queremos ser enseñados por el Mesías, si queremos ser enseñados por el Maestro, necesitamos apartar tiempos muy específicos, muy concretos, ¿sí? Y sin temor a equivocarme, creo que en esto estamos faltos. Como congregación estamos faltos. Hay una evidente carencia. Yo no lo digo en este momento por ustedes están aquí, pero estoy planteando todo el panorama general, porque yo no me puedo, o sea, me tengo que dirigir a toda la congregación, ¿sí? Pero es evidente. No sé qué sea, no sé qué pueda hacer. Puede ser un menosprecio a la palabra de Dios, ¿verdad? Nunca se va a decir de esa manera, porque es fuerte, ¿a poco no? ¿Sí o no les parece que sería algo fuerte? Decir, no. Pero a fin de cuentas eso es, o sea, no le doy el valor suficiente como para mover mi agenda o para mover las cosas para poder estar de una manera regular. Entonces, pues nada más me espero al domingo o al día de reunión general. Ese sí, el otro no es tan importante. Entonces ven cómo luego en nuestra mente nos puede jugar ese tipo de trucos. Pero bueno, él estaba enseñando aquí en la sinagoga y esta es la última vez que se menciona en este evangelio que él enseñaba en una sinagoga. Se nota que a partir de aquí hubo muchos conflictos ya y lo boletinaron. Sacó ahí el principal de la sinagoga, lo posteó ahí en el Facebook, mandó Twitter, ¿verdad? Mandó por todas partes y lo congelaron, porque ya no hay más mención de que él haya enseñado en sinagogas después, ¿sí? Versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Digan conmigo, espíritu de enfermedad. Subrayen eso, pongan atención ahí, porque a veces, déjenme, les voy a hacer una pregunta. Cuando decimos tenía espíritu de enfermedad, ¿qué es lo primero que tenemos? ¿Qué se nos viene? Un demonio, ¿eh? Y bueno, ahorita voy a llegar para allá, nada más les quiero poner algo ahí, ¿sí? Les dije que vamos a ir encontrando cosas bien interesantes. Hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. El texto original dice, o sea, la implicación es de que no se podía enderezar por sí misma, ¿sí? Yo creo que le pasaba así como luego a varios nos pasó, así que te agachas y dices, ay, y ahora ayúdame a levantarme, ¿verdad? Y uno se queda abajo, ¿no? Como les he dicho, luego ya llega uno, cruza una cierta edad y que dices, no, yo sí llego abajo fácil, ¿verdad? Y me puedo doblar y me puedo agachar. El problema está en la levantada.
¿verdad? En la enderezada. Bueno, ella no se podía enderezar por sí misma, no tenía esa capacidad. Aquí nos indica que el origen de la enfermedad que tenía esta mujer así encorvada, ¿verdad? Era espiritual, que aunque tenía 18 años asistiendo a la congre, ¿sí? Bueno, no te indica claramente eso, pero te lo da a entender, pero que estaba oprimida tanto física como espiritualmente, ¿sí? Esto nos deja ver que por el hecho de asistir a las reuniones, ¿verdad? Eso no es un encuentro automático con el Señor. Que por el hecho de estar en un lugar, que yo puedo estar en este lugar y podemos estar aquí adorando al Señor y estar con nuestras manos levantadas y estar, el que está aquí a mi lado puede estar derramando su alma, su corazón, estar pero a todo lo que da, y el que está a un lado estar perfectamente en otro canal, pensando en otra cosa, perdiéndose de todo, ¿verdad? Y eso, fíjense, porque a veces se maneja, es que tiene que haber esa atmósfera, y yo sí entiendo eso. Yo sí entiendo que por eso las reuniones son insubstituibles, ¿sí? Porque adoramos y nos da la posibilidad de hacerlo juntos. Nos da la posibilidad de hacerlo juntos. Pero eso no quiere decir que aunque estemos acá y el grupo de alabanza esté a todo lo que da, ¿verdad? Echando lumbre y todos los demás también así, bueno, 2, 3, y el que está a un lado, repito, uno puede estar metido allá delante, postrado delante del trono de la gracia, y el otro estar acá por los tomates, ¿no? Nada que ver, porque ese es un estado espiritual. Entonces, esos encuentros, esos tiempos con el Señor, tiene que uno estar determinado a eso, tiene que ir en busca de eso. Eso no se da en automático. No es algo de que, ay, sí se sintió, ay, ahora sí sentí, o de repente estamos así, como que luego, pues yo estoy todo distraído y pum, ya entré, y no sé, como que entré en otra esfera, en otra dimensión. Pudiera ser. No lo sé, yo no puedo decir que no lo puedo negar, porque Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿Sí están conmigo? O sea, Él es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera, pero tenemos una responsabilidad de nosotros ir. Él dice, vengan y preséntense delante de mí. Venid y adoremos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Venid, postrémonos delante de Él, arrodillémonos delante del Señor. ¿Se fijan? Siempre hay esa exhortación a acciones que nosotros tenemos que tomar en ese sentido. Muy bien. Entonces, regreso ya aquí algún dato interesante. ¿Cuántos saben que Lucas era médico? ¿Sí? ¿Sabían eso? Él era un doctor, ¿verdad? Él era un médico, y eso hace distinto el evangelio de Lucas. Luego él siempre daba los síntomas, o sea, no nada más decía estaba enfermo, no le pasaba esto, tenía esto. Obviamente él no estuvo presente en mucho esto, pero hizo un trabajo de investigación, y seguramente cuando investigaba decía ¿y cuáles eran los síntomas? O sea, y sí estaba ese enfermo, pero ¿qué tenía? No, pues estaba así, hidrocefalia, ¿sí? Tenía esto, tenía, y se iba a ese detalle, tenía una mente más analítica, más científica, por así decirlo, ¿sí? Muy atento a muchos de estos detalles. Entonces, él dice cuáles eran los padecimientos. Él narra que esta mujer estaba encorvada y que no podía enderezarse, ¿sí? Que por cierto, este es en el único evangelio que se menciona. Los otros no menciona este caso. Y dice que esta mujer estaba padeciendo de un espíritu de enfermedad. ¿Sí se recuerda? Entonces quedamos en que un espíritu de enfermedad es no quedamos en eso. ¿Se fijan? Eso es lo que a veces entendemos así al vuelo. Dice espíritu de enfermedad, y esto efectivamente puede indicar una posesión demoníaca. Fíjense, puede indicar una posesión demoníaca
o solamente indicar que la principal causa de enfermedad era espiritual. Es decir, que tenía su origen en algo espiritual. Pero entonces, ¿cómo algo espiritual? ¿Cómo algo espiritual así, si no es un demonio, va a traerle enfermedad? Obviamente es una obra, no es una obra de Dios eso, pero escuchen bien, ¿qué hay de la amargura? ¿Qué hay de la falta de perdón? Hay enfermedades que se generan por eso. ¿Y qué es la amargura? ¿Qué es la falta de perdón? ¿No es una raíz espiritual por donde el enemigo viene y se aprovecha? ¿Sí están aquí conmigo en eso? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Porque hay veces decimos, es que es un demonio. Bueno, miren, si siempre fuera así, si todo fuera una posesión, les voy a decir que esa es una de las maneras, esa sería de lo más rápido de arreglar. Si todas las enfermedades fueran demonios, echas fuera ese demonio y se acabó el asunto. Así de sencillo, sin hacer escándalos, sin ponerse a platicar con ellos. No sé si me explico. Que a veces, no, también es que tiene un espíritu de alcoholismo. Ya hemos hablado de eso, no es el tema, pero lo quiero tocar así muy rápido. ¿Sí? Es que tiene espíritu de alcoholismo. No, es borracho. Esa es una obra de la carne. ¿Sí? Si fuera un demonio, se lo echas fuera. Es que es adúltero, tiene un espíritu de adulterio. Bueno, efectivamente, aunque es una obra de la carne, pues no es un espíritu, no es un demonio ahí. Ese pecado le puede abrir la puerta a varios demonios, a uno o muchos, y puede abrir la puerta para una posesión. Pero el hecho de que los demonios se salgan, eso no quiere decir de que esa persona ya quedó bien. Si no se arrepiente, al ratito le pegan una recia otra vez. Y si sigue en lo mismo, pues le va peor. No sé si me explico. Entonces, de manera que la mujer pues estaba afligida, tenía una doble enfermedad, la dificultad física, ¿verdad? Pero también internamente. Dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Ya les comenté, ¿verdad? Que no se podía enderezar por ella misma. También la otra, lo que gramaticalmente también se puede entender, es de que ella no se podía enderezar por sí misma completamente. ¿Sí? O sea una cosa o sea la otra, queda claro de que no podía estar erguida, que estaba encorvada, como que tenía hasta un cierto punto que ahí llegaba y ya, de ahí ya no se podía enderezar bien. Versículos 12 y 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, pacta conmigo. ¿Cómo le dijo? Dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿De tu qué? Dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero a mí me llama la atención, fíjense, dice, mujer, eres libre. Y ese eres libre es la traducción en un tiempo perfecto del griego que indica que la liberación ya se había realizado, que la sanidad ya estaba hecha, que eso ya estaba cumplido por completo. Aún ella todavía no lo sentía, todavía no estaba. Dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó, ¿verdad? Fue en ese momento cuando él pone sus manos, experimenta entonces el milagro. Pero el Señor le dijo, ya está. O sea, ¿con qué la liberó? ¿Con la imposición de manos o con qué la liberó? Con su palabra. ¿Con qué trajo sanidad? Perfecta sanidad. Fue con su palabra y después impuso las manos, pero fue su palabra. ¿Sí? Fue su palabra. Entonces ella se enderezó y pues ya empezó a glorificar a Dios. Entonces vemos que la misión esencial del Señor Jesús entre la gente de la nación era, póngame atención, porque esa sigue siendo entre nosotros, pero eso lo vemos desde un inicio en Lucas, cuando se habla acerca del nacimiento de Jesús.
era para traer libertad a su pueblo. ¿Sí? Mateo dice para salvar a su pueblo de sus pecados. Sí, traer libertad, traer libertad. Pero la misión esencial del Mesías, del Señor Jesucristo, es liberar, escuchen bien, de las influencias que inutilizan de llevarnos a ser rectos. Entonces es muy significativo esto, es decir, toda cosa que nos tuerce, a eso viene, a liberarnos de eso. Toda cosa que nos lleva chuecos, pues, viene y nos liberta. En el sentido directo de Israel era liberar a la nación, repito, de toda influencia que los inutilizaban para caminar en rectitud con Él, ¿sí? Y este para mí es un ejemplo muy gráfico de cuando el Señor la toca, ¿verdad? De pues cómo lleva a esta mujer encorvada a una posición de ¿qué? Rectitud. Es decir, antes de que el Señor nos hable, antes de que el Señor nos toque, antes de que tengamos un encuentro real con Él, ¿cómo estamos? Chuecos, torcidos, encorvados, como quieran, todos son sinónimos. ¿Sí? Y Él viene y nos toca, ¿y qué pasa? Nos enderezamos. Así que ese dicho de que árbol que crece torcido, ¿verdad? No, eso lo vamos a aplicar de hombre que crece torcido, jamás su espalda endereza. No es cierto, el Señor sí nos endereza. ¿Sí? Entonces el Señor, pues repito, sanó con sus palabras. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Dio su palabra. Y después vino el toque. Muchos quieren que el Señor los toque, pero no les interesa su palabra. Que el Señor te toque, que el Señor te toque. Corre, por ahí anda dando vueltas al Espíritu, por ahí, vea que te toque. ¿Sí? Y es escuchar su palabra, creerla, y Él nos tocará. Yo me quiero centrar en ese vocablo, libre. Mujer, eres, ¿qué le dijo? Mujer, eres libre. Me quiero centrar en ese vocablo. De hecho, aquí la palabra libre es una yuxtapuesta. Normalmente, bueno, la raíz es luo, ahorita voy a ir para allá, pero es decir, es una palabra que se compone del prefijo apo, que apo no son de los de Oaxaca, ¿se acuerdan de antes? ¿No? ¿No saben de lo que estoy hablando? Bueno, pero se compone primero del prefijo apo, que quiere decir separación, terminación, cesación, apo, ¿sí? Que se acorta, que se acaba, y del verbo luo, que quiere decir soltar, abrir, deshacer, desatar. Entonces, libre, apoluo, esa palabra ya junta, quiere decir liberar completamente. Habla de aliviar absolutamente, soltar de una manera perfecta. O sea, no de que te soltó, pero medio te quedaste maniatado ahí. No, ya es completa. Cuando le dice, en otras palabras, le dice, mujer, eres completamente libre, estás completamente suelta de ese azote que tenías. ¿Sí? Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Fíjense bien, la segunda parte del versículo es precioso. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, luo, para deshacer, desbaratar, ¿sí? Abrir, desatar, soltar, para deshacer las obras del diablo. Hay obras del enemigo, ¿cierto o no? Ahora, no estamos hablando de que todo es culpa de Satanás. Esto es una obra del diablo. Es que él se aprovecha de eso. Él se aprovecha de eso. ¿Sí? No quiere decir de que, hice esto mal. Pues es que el diablo, no, pues uno tenía ganas de hacerlo, pero el diablo tomó ventaja. Por eso, escuchen bien, ¿se recuerdan cuando el Señor le dice a los discípulos que Satanás dice, él no tiene nada en mí?
O sea, él no tiene, yo no he hecho absolutamente nada, no hay nada de lo que yo haya hecho que tenga alguna atadura en donde él pueda venir y golpearme con eso. Lo cual no sé si podemos decir lo mismo. Creo que no, me gustaría decir que sí. ¿Sí me explico? Pero sí hay cosas que nosotros decimos o hacemos en las que efectivamente el enemigo puede establecer un vínculo, por así decirlo, y atar de alguna manera. Y no estoy hablando de la doctrina de vamos a atar y vamos a desatar, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay acciones en nosotros que pueden establecer un vínculo por ahí. ¿Y a qué es a lo que viene el Señor? A deshacernos, a liberar de todo eso. ¿Mediante qué? Mediante la verdad, mediante su palabra, ¿sí? Mediante acciones que son contrarias a eso. Liberarnos precisamente de todas aquellas cosas que nos tuercen, que nos encorvan, que nos enchuecan, ¿verdad? Y como digan en cualquier otro país. Entonces dice que ella se enderezó luego y glorificaba a Dios, y este es un acto de alabanza a Dios, y esta fue una respuesta lo más apropiado a las obras de Jesús. Yo no sé qué habrá sentido, pero pues era un azote. O sea, no creo que no tuviera alguna molestia. A lo mejor les ha pasado de que ya traen un dolor, que ya se acostumbraron a ese dolor, ¿verdad? O sea, dices, bueno, ya no me quejo, o sea, pero ahí está, pero ya me acostumbré a traerlo. Imagínate 18 años encorvado. Sí, luego uno que se acuesta y duerme así todo tantito colti, amanece uno ahí, se duerme chueco y anda uno todo colti. Colti es del griego con el cuello torcido. ¿Sí o no? Imagínate 18 años, no hombre, pues estaba terrible el asunto. Sí, fíjense, no sé a cuánto les ha pasado que dices, traigo un ratito y traigo una uña enterrada y te la sacan y es así como que, ahora imagínate eso. O sea, el alivio, yo no sé qué haya sentido, pero ¿se pueden tan solo imaginar el alivio que ella tuvo? O sea, órale, ¿no? Como cuando, yo me acuerdo la primera vez que usé lentes, no hace mucho, pues estaba en segundo de secundaria, pues estaba bien chavillo y pues les ha pasado, bueno, ya se checaron los ojos, ya fueron a hacerse algún análisis, algún examen, porque luego dicen, no, yo sí veo bien y andan así, ¿verdad? Y según yo veía bien. Y jugando con mis hermanos, ¿verdad? Nos dimos cuenta que no, y uno de ellos dijo, no, ¿sabes qué? Mañana te llevo ahí al oculista. Y me llevaron, me checaron. Me acuerdo que cuando me los entregaron los lentes, me los puse, dije, órale. O sea, así es el mundo real. ¿Sí? Y desde entonces hasta ahorita hasta duermo con ellos. ¿Sí? Para no andarme tropezando en mis sueños, en ver bien y todo, ¿no? Entonces, cuando el Señor fíjense, la toca, ya viene ya siente ella, se endereza, empieza a glorificar a Dios. Y es precisamente cuando el Señor liberta nuestras vidas, nos enderezamos y el resultado, ¿cuál es? Empezamos a glorificar a Dios, lo empezamos a reconocer en nuestros caminos. Porque antes andábamos por cualquier vereda, por cualquier chivirital, ¿verdad? Nos metíamos por donde fuera y no nos dábamos cuenta hasta que Él viene, nos hace ver, nos saca de ahí y decimos, Señor, gracias que me libraste de esto. Ay, muchas gracias, Señor. ¿Si alguien hace eso o no? Es lo normal. Versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado, se enojó. ¿De qué se enojó? De que la mujer había sido sanada, que fue sanada en el día de reposo. Y dijo a la gente, fíjense, no se animó a reprender al Señor. ¿Se fijan? Después de todo, Él fue el que hizo la obra, Él fue el que le dijo a la mujer, ahora pues dijo la palabra y fue y pues, puso la mano y se endereza y se voltea con la gente en lugar de decir, en lugar de reprenderlo a Él.
porque según él tenía ese derecho. Y dice: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados. O sea, como dije hace un momento, o sea, si tienen otros achaques, si te está doliendo, si eso a mí no me interesa, pero en el día de reposo no. Ven cualquier otro día, pero el día de reposo no. No me interesa cómo estás en el día de reposo. No es legítimo que sanes en el día de reposo. Ay, híjole. Porque la ley, según la interpretación de los rabinos en ese tiempo, o sea, el caso de esta mujer no era una urgencia, era un caso crónico. Y según ellos, la interpretación que ellos le daban legalmente, no podía ser sanado en un día santo. Pero no es de que eso diga la Biblia, no es de que eso dijera la ley, es que eso es lo que ellos interpretaban. Ahorita voy a decir algunos datos más, pues un poquito abundar más, porque de acuerdo, repito, a la interpretación de ellos, de los rabinos, de los escribas, de los fariseos. Ustedes se acuerdan allá en el sermón del monte o el sermón de la montaña, cómo decía, se hace referencia a la ley de los fariseos, la ley de los escribas y los fariseos. ¿Sí se recuerdan de esa expresión o no? Bueno, si no, lean el sermón de la montaña. Y esta es una referencia a las interpretaciones, a las leyes que ellos hacían, ¿verdad? Tradiciones de los ancianos, en fin. Pero ellos habían desarrollado en ese tiempo ciertas ideas con respecto a muchas cosas, y no voy a meterme en todas, solamente voy a tocar algunas de estas. Pero ellos establecieron, fíjense bien, a lo mejor va a sonar ridículo para 2 que 3. Bueno, es que sí lo es. Ellos permitían que los médicos solo trataran casos de urgencias en sábado. O sea, se te tienen que estar saliendo las tripas para que, o sea, tiene que ser de muerte para que se te pueda atender. Pero repito, como este era un caso crónico, ellos consideraron ilegítimo. Pues puede venir cualquier otro día, tiene 18 años viniendo, tiene 18 años así. ¿Sí? O sea, la gente sabía, porque de alguna manera Lucas supo por esa fuente de esa mujer, y la información de esa mujer fue gente local lo que se lo dio. Luego entonces medio mundo sabía que esa mujer tenía al menos 18 años así. ¿Sí lo ven? Qué interesante cuando uno se pone a rascarle un poquito más, ¿verdad? Entonces, según la interpretación de ellos, sanar era un trabajo prohibido en sábado. El asunto es de que tanto el sanar como una carga, como qué cosas se podían hacer, ellos lo tenían que definir para establecerlo como ley. Entonces, ellos, fíjense bien, ellos establecieron que estaba permitido hacer curaciones en el caso de que fueran enfermedades de la garganta, de la nariz o los oídos. Todo lo demás no. Garganta, nariz, oídos. O sea, yo creo que ahí había algún otorrino, ¿verdad? Que tenía el negocio, ¿verdad? Pero solamente se les podía atender de manera de que el paciente no se pusiera peor. ¿Sí? O sea, te atiendo no para que te mejores, sino para que no te empeores. O sea, te voy a dejar, en otras palabras, voy a hacer lo posible para dejarte en la condición que estás, no para alivianarte. Es para que no sigas empeorando. Ya mañana, ya otro día lo vemos, pero ahorita que sigas igual de peor. Entonces ellos establecieron, por ejemplo, les voy a mencionar un par de ellos, que se podía poner una venda en una herida, pero no ponerle ungüento, porque ya era un trabajo, ya era ilegítimo. O sea, que alguien se cortara, pues se te está saliendo la sangre ahí, ¿verdad? No, ellos se acostumbraban a poner ungüentos. O sea, generalmente era aceite de oliva, ¿sí? Limpiaban la herida, se ponía aceite de oliva y también se ponía miel. Es un buen, ¿cómo se llama? Desinfectante. Entonces ellos lo usaban y ya sobre eso se ponían los vendajes. Bueno, podían poner los vendajes, pero no podían ungir.
porque entonces ya ellos lo consideraban como ilegítimo, ¿sí? Si alguien tenía algún dolor en el oído, le podían poner un algodón, pero nada de medicamento. O sea, nada más así como para que órale, ahí le ponían su chiqueador, ¿verdad? Y listo, ¿no? Unas hojitas de ruda. Versículos 15 y 16. Entonces el Señor les respondió y dijo: ay, qué lindo. Así les dijo: qué lindo eres. No, les dice: hipócrita. Fíjense, el principal de la sinagoga no se refirió a Jesús, o sea, no se volteó con Jesús a decirle nada. Le dijo a la multitud: ahora sí que te digo a ti, Chana, para que me entiendas tú, Juana, ¿sí? Entonces, nada más que el Señor no avienta curvas, el Señor tira puras rectas, ¿sí? Y él se voltea y le dice: hipócrita. Dice: cada uno de vosotros, fíjense bien, dice, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, ¿sí? Dice: y a esta hija de Abraham, póngame atención, porque ahorita me voy a regresar ahí, ahorita me voy a centrar aquí en la expresión de hija de Abraham, porque hija de Abraham se puede inferir que era una verdadera creyente, que era una mujer de fe. Entonces, si era una mujer de fe, lo que da paso a afirmar que su enfermedad era de origen espiritual, como lo mencionamos, no era una posesión, ¿sí? Que no era una posesión, simplemente era otras cosas, porque un verdadero creyente, un creyente genuino, nacido de nuevo, puede guardar amargura en su corazón, como lo mencionamos hace rato. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, o sea, lo que me refiero, claro, ¿verdad? Pero si lo hay, faltas de perdón, o cualquier otra cosa, rebeldía, necedad, podríamos mencionar muchas cosas que como nacidos de nuevo, entonces, ¿qué es lo que viene? O sea, a veces eso tiene una consecuencia, ¿verdad? Pero Dios viene, pero siempre trata de liberarnos. No sé si lo alcanzan a ver. O bien también la expresión hija de Abraham puede inferir que solamente era judía y aunque se reunía, no era creyente. Porque sí sabían que hay creyentes, que hay personas que se reúnen y no creen. Sí los hay. Y eso sí da cabida, sí se puede entender que pudiera ser una posesión. Entonces, cuando habla de que era una enfermedad espiritual, no necesariamente está hablando de que era una posesión demoníaca. Pudiera ser, pero no necesariamente. ¿Sí lo ven? O sea, esto es nada más para que nos demos cuenta que no lo entendemos todo, porque los elementos que maneja te puede dar una cosa o te puede dar la otra, ¿sí? El punto, sea cual, ahora, ese no es el caso, ahí no está centrado el asunto. El asunto es de que sea lo que sea, el Señor tiene el poder para liberarnos con su palabra, porque el llamado del Señor es para hacernos libres y el Señor nos llama con su palabra y nosotros damos respuestas a Dios. ¿Está aquí? Entonces dice: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ven, había una obra, hubo algo que la ligó. Que Satanás la había atado no está hablando de que ella estaba poseída, pero está, como dije hace un momento, a veces podemos hacer cosas que vinculan, ¿sí? Dice: no se le debía desatar, aquí es luo. Entonces acuérdense, otra vez, no está hablando de una doctrina de que yo te ato y yo te desato, no está hablando de eso. Está hablando de decir, tiene que venir una palabra de parte de Dios y romper con eso, ¿sí? Esta ligadura en el día de reposo. Y cuando los llama hipócritas, el Señor estaba insistiendo en que las multitudes y los líderes, ¿verdad?, realmente no estaban interesados
en lo que Dios podía y quería hacer en sus vidas. ¿Sí? Cuando recordamos que esos animales, ¿por qué dice que desatara al buey, al asno, de donde los tenían, y llevarlos a beber? Porque ellos no tenían acá de que le abren a la llave y, ¿verdad? O sea, los tenían que llevar a beber y los regresaban. ¿Qué representa un buey y un asno? ¿Para qué eran? Para el trabajo. Sin eso, ¿qué tienes? Pues problemas, porque no puedes arar la tierra, ¿no? O sea, es como que te quedas sin herramientas. Son herramientas, es decir, los animales significaban propiedad, los animales significaban dinero. Y cuando vemos esto, cuando ya entendemos esto, entonces nos damos cuenta de cuán egoístas eran estos hipócritas. ¿Sí? Un comentarista, Spence, lo considera de esta manera, dice: en los casos en que estuvieran involucrados sus intereses, refiriéndose a los ricos y a los, ¿sí?, y a los líderes, se concedía toda la indulgencia posible, pero no había misericordia ni podía pensarse en condescendencia donde estaba de por medio la enfermedad de un pobre. Fíjate, ¿dónde he visto eso? Entonces la Escritura no prohibía atender a los animales al darles agua. Pues el día de reposo pues también les da sed. Ellos no entienden si es día de reposo, si es lunes, martes, jueves. Ellos no entienden. Son animales. Y uno que entiende también le da sed. Y también toman agua. En el día de reposo también se comía, también bebían, no se quedaban en un completo ayuno de agua y comida. No sé si me estoy dando a entender. Entonces la ley no prohibía hacer eso, ¿verdad? Pero con las tradiciones de los ancianos, con las leyes de los escribas y fariseos, habían distorsionado tanto ya el propósito, el sentido del mandamiento, escuchen bien, al grado de darle más valor a los animales que a las necesidades de las personas. Y eso no, fíjense bien, no solamente es un problema dentro de la iglesia, pero en el mundo ni se diga. Ni se diga. Salvemos a las focas, salvemos los árboles, ¿sí? Cárcel a los que les den una patada al perro, cárcel a los que maltraten a la mascota. Yo estoy de acuerdo con eso, que debemos, como hijos de Dios, debemos de cuidar y debemos de ser buenos administradores de la creación de Dios. No tenemos por qué andar me cae gordo a mí, les voy a decir esto, cuando luego cae así alguna planta y llegan los chiquillos con un palo y le empiezan a pegar, a jugar y la rompen. Dices, pues ¿por qué quitarse y darle con ella, va? Órale, que se aliviane. O sea, no tienen por qué hacerlo. O sea, tenemos que enseñarles a que es creación de Dios. Lo mismo con los animales, ¿verdad? Va de paso, las mascotas no son juguetes, les duele. Ay, le voy a regalar un perrito a mi bebé de 2 o 3 años, ¿verdad? Pues porque es bueno para que jueguen con ellos y ay. ¿Sí me explico? Pues el niño no sabe, el bebé no sabe y le va a agarrar y lo va a lastimar y luego pues el cachorrito ahí chilla, ¿verdad? Y luego pues crece tantito y una reacción le jala una pata o lo lastima, se voltea y le da un llegue, no lo quieren, pero es un reflejo que tiene y se surten al perro en lugar de surtirse al niño, en lugar de decirle no, mijito, ¿verdad? Crece el animalito, se pone a jugar con él, pues no es lo mismo como crece un perro, ¿verdad?, en 4 o 5 meses, a como crece un niño.
Un bebé de 4 o 5 años en unos meses no crece igual que el perro. Entonces el perro empieza a jugar, lo tumba y perro cochino, van y lo botan allá, quién sabe dónde. Yo no estoy diciendo eso. O sea, debemos de ser responsables. ¿Sí quedó claro eso? Pero a lo que yo voy es esto: salvemos a los animales, salvemos a los árboles, ¿verdad? Cárcel a todos los que maltraten a los animales. Pero no hay problema que mates a un bebé que no ha nacido. No hay problema, estás en tu derecho, ¿verdad? Es decir, el mundo está tan tronco, está tan estúpido por falta de un mejor y decente término, ¿sí? Pero que tratan con más respeto y dignidad a un animal, porque ni siquiera le dan el grado de animal a un no nacido. ¿Se fijan? ¿Se habían meditado en eso o no? Elevan a un mayor nivel de dignidad a un perico, ¿verdad? A un animal que a un bebé que no ha nacido. Hay que tener un estupor muy grande para eso. A eso me refería con la palabra que dije, no es una grosería. Hay que tener un estupor muy grande para eso. Versículos 17, al decir, ya voy para el final, al decir él estas cosas, pues les dijo, ¿cómo creen? O sea, están elevando, o sea, sí, a sus animales sí los pueden atender, tienen sed y sí pueden, pero ella tiene 18 años así, y no tienen el más mínimo sentido común, ¿sí? Que Dios quiere hacer una obra en ella y liberarla de eso, pero ustedes no tienen ningún problema con llevar al burro a que tome agua. ¿Sí? Ustedes no tienen ningún. ¿Por qué? Porque eso les representa economía. Eso les representa aquí. Y que ella sane o no, no te representa absolutamente nada. ¿Se fijan? ¿Cómo la ven? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, así como que ¿en dónde nos ha de haber dicho trágame tierra el principal de la sinagoga, no? Se avergonzaban. Pero todo el pueblo, o sea, los que estaban ahí se regocijaban por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahorita voy a llegar a un punto muy importante ahí. Pero es tan natural, mis hermanos, que al ver las obras de Dios nos alegremos o no. ¿Sí? Que hasta parecería absurdo tener que insistir, ¿verdad?, en no perderlas de vista. Te parecería absurdo tener que estar recordemos las bondades de Dios, recordemos las obras de Dios, recordemos las cosas que Dios ha hecho, recordemos las proezas que Dios ha hecho y démosle gracias por el montón de proezas y proeza tras proeza que Él hace y que nosotros no nos damos cuenta, porque vaya usted a saber de cuántas cosas nos libró el Señor para que llegáramos aquí. ¿Sí? O sea, a lo mejor ahí Arturo venía en su bicicleta y ni cuenta se dio y lo iba a atropellar ahí y algo pasó y jamás se dará cuenta. O cualquiera de nosotros. ¿Sí? ¿Han visto ese tipo de videos? De que la persona va caminando y le pasó así. Órale, y nada. O un empujoncito, ¿verdad? Y dices, ahora sí que volvió a nacer. Pero sin embargo, no dice, gracias Señor. Sino es, ay, qué suerte tengo. ¿Se fijan? Soy bien suertudo. Qué bueno que traía mi pata de conejo piojosa aquí conmigo, ¿verdad? Charles Simeón es otro comentarista. Él hace 3 reflexiones sobre este pasaje. Ya estamos en las conclusiones, ya estamos en el final. Pero hay 3 cosas que él destaca de todo esto, de esta enseñanza. Número 1, lo que son la ceguera y la hipocresía en el corazón del hombre. O sea, él dice, esto nos deja ver cuán ciego es el corazón del hombre y cuán hipócrita es el corazón del hombre.
¿Cómo puede atesorar unas cosas que, bueno, y cómo puede menospreciar otras? Ceguera. Número 2, habla de cuán deseable es abrazar toda oportunidad de confiar en Dios. Es decir, ver las oportunidades o circunstancias que tenemos como una oportunidad para confiar en Dios. Qué maravilla, ¿no? Híjole, que tuviéramos esa, y empezando por mí, que estamos pasando a lo mejor por un mal momento, pero decir, esta es una oportunidad para que la voy a agarrar, en lugar de, ay, te reprendo y sí, ahora sí que como el logo que salían en las pastorelas, ¿no? Ahorita que estamos en fechas, ¿no? El de císcale, císcale, diablo panzón, ¿verdad? Que pues no sé si sea panzón o no, pero pues no creo, pues no tiene, pero bueno. Y pero en lugar de huirle a eso, de ver eso y decir, esto es una oportunidad para poner mi confianza en Dios. Dios quiere que confíe en Él. Les hago una pregunta: ¿Dios querrá que confiemos en Él? ¿Tendrá la intención Él de que, y el deseo de que nosotros cada día confiemos más en Él, hasta que nuestra confianza en Él sea tan pura y absoluta? Porque ahorita no es absoluta, está bien contaminadota. Entonces, el poder ver situaciones que vamos teniendo precisamente como pues hornitos, en donde lo va purificando y lo va purificando y lo va purificando, y nosotros lo abrazamos, ¿sí? Ahora fíjense bien, esta mujer recibió su sanidad porque estuvo ahí en la reunión. ¿Qué hubo? ¿Y qué si ese día hubiera dicho, ay no, ya me está matando, ya se me acabó el honor y no traigo nada aquí para... No, y no hay quien vaya conmigo y me enderece. No, y va a ser un ratote caminar, porque luego ya ves que el pecero no pasa y viene bien lleno, ¿sí? Y luego voy a llegar y luego, ay, ahí el predicador, el pastor, ahí se está las horas, ¿sí? No, mejor me quedo aquí. Pues si hubiera pensado de esa manera, se hubiera quedado encorvada por otros 18 años. ¿Cómo la ven? Es una buena reflexión de él, ¿no? O sea, ¿saben qué me lleva a pensar esto? De cuántas cosas nos perdemos. Porque a veces esperamos, ay, bueno, pues tengo este problema. Sí, pero a veces no nos damos cuenta, y Él hizo una obra en nosotros que no la hubiera hecho si no hubiéramos estado. ¿Se fijan? No sé, medítelo. Y número 3, Charles Simeón dice que con qué consoladora esperanza podemos mirar a Jesús en todas nuestras tribulaciones. ¿Sí? Que me gustó mucho eso. Consoladora esperanza. Podemos mirar a Jesús en todas nuestras tribulaciones. ¿Saben qué fue lo que les dio? ¿Saben por qué la gente dice que glorifican? O sea, hicieron los líderes y ahí los de las sinagogas, ¿verdad? Y los fariseos hicieron su entripado, se avergonzaron. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo? Se alegraron, porque dijeron, tenemos esperanza. O sea, estos nos habían quitado la esperanza, así ellos porque tienen la lana, pero tenemos esperanza. O sea, pues a lo mejor ellos tienen el dinero, pero nosotros podemos recurrir al Señor. A ella no le costó nada, mira, hubo una obra, o sea, vino esperanza a la gente. Qué buena es la esperanza. Charles Riley comenta con respecto a este pasaje. Dice, esto ya fue en el siglo XIX que lo escribió: la enfermedad no era una excusa para ella, para que ella se ausentara de la casa de Dios. Fíjate, hagan conmigo. Fíjense que esto ya se daba en el siglo XIX, no hay excusas para ausentarse. Porque una cosa es que uno no pueda,
¿cierto? A veces se puede, a veces no se puede, pero a veces hay excusa. Eso es bien distinto. Y uno puede decir, no puedo, pero me excuso. Pero como Dios lo ve todo, dice, pues eres excusado. ¿Sí? Dice, la enfermedad no era una excusa para que ella se ausentara de la casa de Dios. Dice, a pesar de sus sufrimientos y de su enfermedad, acudía al lugar donde se honraba el día de Dios y su palabra, y donde el pueblo de Dios se reunía. ¿Ese es el otro lado? No sabemos, no nos da mucha información de ella. Pues sí, a lo mejor amargadilla, pero constante, hasta que le llegó su día. ¿Cómo la ven? Vengan conmigo, por favor, y ya con esto terminamos. Juan capítulo 8, a partir del versículo 31, pasaje muy conocido, pero quiero simplemente remachar, ¿sí?, que somos llamados a ser libres. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense bien, ¿a quiénes les dijo? No les dijo a los que no habían creído. Al menos estos decían o manifestaban en cierta medida que habían creído. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, una cosa es que una persona diga, sí, yo pongo mi confianza en ti, y seguir de su vida sin confiar en él. Lo que le está diciendo, si han creído en mí, ¿verdad?, y si permanece esa confianza en lo que yo digo, esa confianza que los va a llevar a accionar, esa confianza que los va a llevar a acciones muy concretas, entonces van a ser verdaderamente discípulos míos. Escuchen bien, versículo 32, es muy conocido. De hecho, hasta creo que está en los escalones, ¿no?, de la universidad, algo en Guanajuato, en esto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, no está en el escudo del estado de Guanajuato, fíjate. De la universidad, perdón. Tiene eso. Bueno, ellos se refieren al conocimiento humano como verdad. Sabemos que no es por ahí, pero bueno, hasta bíblicos se pusieron. ¿Sí? Pero yo quiero que noten ese "y", es muy importante, porque conocer la verdad que nos hace libres, hay que permanecer en la verdad, hay que ser discípulos del Señor. Alguien que no es discípulo del Señor no viene a conocer la verdad. Eso es algo constante, permanente, está sistemático. 18 años, ahí, no importa los años que sea, el tiempo que sea, pero estar ahí, no esporádico. ¿Sí? Le respondieron. Fíjense bien cómo lo estaban viendo los que decían que creían en él. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidaron 470 años de esclavitud. ¿Se fijan? No, nosotros somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Ups. ¿Sí? Dice, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Aquí está haciendo una comparación con permanecer en su palabra, ¿sí?, ser su discípulo y conocer la verdad, versus hacer el pecado y ser esclavo del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, o sea, no posee nada. El hijo sí queda para siempre. Así que, y aquí hace ese juego, si el hijo
Noten que es una condicionante. Si el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si Jesús no trae libertad, el hombre no es verdaderamente libre. ¿Sí? Sé que no estoy hablando de libre albedrío, que quede claro. Sé que sois descendientes de Abraham. Sí, sí, sé que son judíos y sé que son israelitas, dice, pero procuráis matarme. ¿Cuál es la razón? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjate. Sí, son hijos de Abraham, se dicen pueblo de Dios. Pero Abraham no trataba de matar a Dios. ¿Sí? Abraham no tenía la filosofía de Nietzsche. ¿Sí? Para decir que Dios ha muerto. Porque él fue el que sacó. De hecho, fue de un poema que él hizo. Eso. Y sin embargo, estos sí eran nichistas. Pero bueno, hasta aquí terminamos con la enseñanza del día de hoy.